versículo 24, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 24 al 28, por ahí. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, más o menos hasta el 27, ¿no? Sí. Ahí. Bueno, puedes orar, Jaime, por favor. Padre, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que está dentro de cada creyente, animándolo, enseñándolo, instruyéndolo, guiándolo en su vida. Eh, Ayúdenos, Padre, a entender cómo entregar todo y ser lleno del Espíritu para siempre hacer tu voluntad, guiado por tu Espíritu. Te bendecimos, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Mire, estamos hablando de Primero de Juan y, como dije la otra noche, Mundo dio un pequeño, rápido repaso de la hermenéutica, que es la arte y ciencia de interpretar la Biblia. Y uno de los puntos básicos es que tiene que saber el contexto del pasaje que uno está estudiando o leyendo. En este caso, nosotros estamos leyendo, estudiando Primera de Juan, y vimos en el principio que Juan estaba escribiendo la carta para ayudar a los hermanos a entender que mucha gente había salido, pero que no eran de ellos. Es decir, que no eran creyentes. Cuando él usa el término hijitos, es un término de cariño. Algunos dicen hijos queridos, pero está hablando a los creyentes que él conoce y que ellos le han conocido quizás por muchos años. Ahora, los gnósticos, como hablamos en la primera lección, ellos querían meterse en el cristianismo y tomarlo y hacer eh, penetrar su doctrina a la doctrina cristiana. Y su doctrina viene de la filosofía griega, algunas religiones místicas también, y ellos enseñaban que Jesús sí era divino, pero que no podía ser eh, humano, porque no puede tener un cuerpo, porque ellos decían que todo lo que es espíritu es bueno y todo lo que es material es mala. Ahora, en cuanto a la salvación, había dos grupos que enseñaban cosas un poquito diferentes. Uno de los grupos hablaba de unas esferas angélicas que donde uno podía subir a esos niveles por conocimiento especial. Y por supuesto, ellos eran las personas con las claves particulares para poder subir a esos niveles. Entonces tenía que llegar a ellos para saber cómo llegar a esos niveles angélicos para donde podían recibir la salvación espiritual. ¿Ok? Otro, y decían que en el plano físico no hay salvación, que todo lo que es material es malo, no puede
heredar al cielo, no pueden ser espiritual, no pueden llegar. El otro grupo, sabiendo que, o enseñando que lo que es material es malo, entonces ellos enseñaban que tenía que retirarse del mundo, practicar lo que llaman ascetismo. em, Quizás em, pueden plagiarse, pueden eh, aguantar hambre, pueden vivir afuera en el frío, etcétera, para hacer sufrir la carne y así ganar la salvación. Y eso sabemos que ese grupo, si era algo que existía en el primer y segundo siglo con esas doctrinas, porque tenemos sus escritos. También algunos de los padres, no solamente Juan, pero los padres de la iglesia primitiva, escribió en cuanto a los gnósticos. También Pablo había tenido problemas con ellos. Todos los que llevaban el Evangelio tenían problemas con ellos porque la gente respetaba mucho a los griegos. Los griegos eran los filósofos del día, eran los que pretendían tener mayor conocimiento. Si recuerde cuando Pablo va a Atenas, allá encontraron unos filósofos griegos que tenían sus teorías, sus cosas, y cuando él empezó a predicar la salvación por gracia, lo invitaron a subir, a enseñar su doctrina y a hablar de lo que era. Y eso es cuando Pablo vio allí que había una dedicación al Dios desconocido y tomó eso como oportunidad para decir, bueno, lo que ustedes saben como el Dios desconocido, yo lo conozco y así es. Y empezó a predicar el Evangelio a los filósofos ahí. Ahora, este pasaje, recuerde que Juan empieza hablando de la comunión. La verdad que toda esa carta tiene que entenderlo a base de lo que Juan dice. Esto es lo que nosotros vamos a enfatizar. Y usan varios argumentos. Los argumentos que ha usado antes, está hablando de esos gnósticos que estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros, y por eso ellos salieron. Y ahora le va a dar unos puntos en contra de la doctrina que estaba enseñando a los gnósticos. Mire, el 24 dice, lo que habéis oído desde el principio. Ahora, ¿qué es eso? No es la doctrina de los gnósticos, sino es la doctrina apostólica, es la doctrina que Juan estaba enseñando. Es lo que nosotros llamamos el Evangelio, que Cristo vino al mundo, vivió aquí, nos dejó, entregó su vida, murió, resucitó y subió, ascendió al cielo. Entonces él dice, ustedes saben lo que han oído, y en el griego la idea de oír no es solamente escuchar con el oído, es entender. Es lo que recibieron y penetró hasta su cerebro, y ya ustedes lo saben, lo conocen, ya tienen eso. Mire lo que dice aquí, permanezca en vosotros. Bueno, Jaime, ahí antes de entrar rapidito en esa parte, para solamente hacer un énfasis en cuanto a lo que Juan le está diciendo, lo que has oído desde el principio. Recuerden otra vez que aquí ya creo que Juan era el único apóstol o escritor Vivo, sí, el bíblico del Nuevo único. Testamento vivo. Entonces eso quiere decir que todas las cartas, evangelios que habían sido escritas, las generales, las universales, las que Pablo escribió, Pedro, Santiago, Judas, ya conocían eso. Hay un pasaje, bueno, hay dos pasajes que quiero hacer referencia. Uno creo que Efesios y el otro es Primera de Corintios, que habla que el fundamento que él ya está puesto, que es el de los apóstoles, o el fundamento, o Sí. la piedra que ya está puesta, que es Jesucristo. Entonces ese énfasis que está haciendo Juan, ahí sí queremos aplicar un poquito, podemos hablar también porque el mismo Pablo fue formado
en la escuela de Gamaliel, un gran maestro, Ujú. y bajo Pero la misma, judío. sí, como judío, la misma enseñanza del Antiguo Testamento, pero hablando específicamente de lo que es el Nuevo Testamento, ya habían sido escritos la mayoría de cartas. Y Ujú. además, no sé si, creo que todavía no tanto, pero pronto iban a venir escritos apologetas que obviamente ya no fueron canonizados, pero hablaban exactamente de lo mismo, ¿no? Entonces, ya tenían un conocimiento, había un conocimiento, y Juan ahí no le estaba hablando, aunque sí le dice hijito, sí hemos hablado de todo la cuestión de crecimiento. Juan también le está hablando como, en cierto sentido, cristianos que ya deberían ser maduros, ¿no? Porque ya Sí. están combatiendo esta herejía que estaba entrando en la iglesia, que estaba ligándose con la iglesia. Bueno, solamente ahí para hacer esa afirmación, y ahí viene otra vez lo que tú acabas de decir, y me gusta mucho el verbo ese de vosotros, que Mm. ya Juan no está incluyéndose, sino dice vosotros. Bueno, lo que estaba diciendo, y disculpa que... Sí. No, y si ve permanezca, Ajá. esa palabra quiere decir continuar. Y es un mandato. Ok, sí, sí. De todo lo que has recibido, toda la doctrina que has recibido, manténgalo en vosotros. Es decir, no cambia su doctrina, porque eso fue la verdad. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eh, el que recibe a Cristo de verdad, recibe al Hijo. Cuando uno recibe al Hijo, a Jesucristo, entonces ya el Padre mora con él también. Eh, es, Dios es espíritu y es omnipresente. Ajá. Pero también en una forma especial, cuando nosotros recibimos a Cristo, y dice aquí que estamos en Cristo, pero en el Padre. Y los gnósticos están enseñando otras cosas. No, tiene que subir, tiene que llegar, que Él no era, etcétera. Pero y además eso también, algo que me gusta aquí para recalcar, es que a veces cuando estudiamos teología, lo más fácil hoy en día es estudiar teología de manera sistemática. Creo Ujú. que es lo más común. Pero cuando estudiamos lo que llamamos o le llaman teología bíblica, es la teología cómo va apareciendo. Aquí es interesante porque Juan, bueno, Juan es uno de los que escribe en su mismo evangelio que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre habla de prácticamente de esa teología propia, recalcando que Dios es el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo uno son. Sí. Y aquí vuelve a hablar de esa cuestión porque, como yo decía, ¿cómo se llama? Unos devocionales antes, yo decía, bueno, ¿quién ha visto al Padre? Y tú afirmabas, el unigénito, el Hijo de Dios, le ha manifestado. Entonces, especialmente con la enseñanza gnóstica que dice que el cuerpo, la materia es malo y que el espíritu es lo que es bueno, pero aquí Juan, yo creo que cuando habla de que si permanecemos en la sana enseñanza, ¿no? Que es la palabra para doctrina o lo que Ujú. hemos oído, entonces Dios el Padre y Dios el Hijo, y no está hablando de que Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo van a dejar de vivir en ti si dejas de creer en la sana doctrina. Bueno, ahí ya entramos en otra cuestión teológica de que una vez que somos sellados por el Espíritu Santo somos hijos, pero está hablando de esa comunión, de mantener esa comunión, ¿no? Si dejamos de practicar o de creer, y eso es lo que yo llamo fe. Creo que el subtítulo que pongo en nuestro devocional es Caminando en Fe o en Convicción, y pongo fe, porque la fe es una convicción que tenemos, esas cosas que creemos que son reales, que enseña la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, ahí vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre, que Ujú. realmente son uno solo. Y la palabra fe es lo que nosotros hemos agarrado como el nombre de lo que es creer. Ajá, Entonces es el sustantivo, ¿no? ajá, Cuando hablamos de fe. Y creer es un verbo que requiere un objeto. ajá, Tiene que creer en algo. Y lo que está hablando, tiene que creer en Jesucristo. Y eso es la salvación. Y eso es lo que él dice. Ustedes creyeron en ujú, Jesucristo. Jesús, si ustedes de verdad creyeron en Jesucristo, Él está en vosotros y Él permanece en vosotros. No va a salir. El problema es que yo creo que hoy día es peor,
Hoy día muchas iglesias enseñan una fe falsa, una fe fácil, que levanta la mano y puede ser creyente. Yo Ujú. creo que uno tiene que entender que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y murió pagando el precio por mis pecados, que yo soy pecador separado de Dios y necesito una limpieza, necesito ser purificado y lo único que me puede purificar es la sangre de Jesucristo. Amén. Y ahí entender, sinceramente, ser objetivo en entender lo que es la salvación, porque a veces teniendo miedo a simplemente, se puso muy de moda hace unos años, que bueno, ya levantó la mano, ya es creyente, no tenemos nosotros la balanza y el poder para saber quién es creyente y quién no es creyente. Cuando estudias, por lo menos el Señor dice que si crees como un niño, y realmente la fe de un niño, yo digo, en lo poco que he estudiado, está basado en creerte a ti que eres adulto que le estás diciendo una verdad. Ujú. Pero su fe es tomada en cuenta porque cree esa verdad. Sí. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo cuando dice, si pones tu fe en el objeto correcto, en Cristo Jesús, serás salvo. No está hablando de la acción de poner tu fe en, sino en el objeto que es el que te va a hacer salvo. Entonces, tampoco irse al extremo de pensar de que, o entonces la salvación es si permanezco en Dios todos los días. No está hablando tampoco de eso. Con la salvación, pues somos sellados por el Espíritu Santo, salvos una vez y para siempre, pero otra vez, como tú dices, esta carta está hablando de una comunión que debe ser constante, día a día, minuto a minuto. Y por eso está hablando, bueno, ya en este capítulo y en estos versículos, obviamente está hablando de un tema específico que es estar alerta con los falsos maestros que están entre nosotros, o entre la iglesia, que ten cuidado, permanece en la sana enseñanza. En este caso, pues, obviamente los pastores, la gente que trata de enseñar la Biblia, trata de hacerlo mejor, pero lo que es mejor, el otro día que hablábamos de hermenéutica, es leer la escritura y ver qué te está diciendo la palabra de Dios en cuanto a eso, ¿no? Sí, y hay que, si uno no toma en cuenta el tema de Juan, el desarrollo de Juan, no entiende que él está hablando de la comunión. Algunos sí se fueron, pero ellos no eran de nosotros, no pertenecen a nosotros, no son parte de esa comunión porque no son creyentes. Y va a decir y va a volver a repetir, el que no tiene a Cristo no es parte de nuestro grupo, Mm, no es parte de la familia, tiene que tener a Cristo. Miren lo que estamos terminando el tiempo aquí. El versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan va a decir más adelante, el que tiene al Hijo tiene la vida. Esa es la vida eterna. Y mucha gente piensa que tiene que morir para recibir la vida eterna. ujú. Mire, tenemos la vida eterna si tenemos a Cristo. Ya somos salvados eternamente. Y eso es algo que los cristianos deben entender. Cristo pagó el precio por mis pecados, pero para yo tener esa comunión, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios hizo eso posible con un propósito de mantener esa comunión y es algo constante, diario, más que diario. Pero para mantener esa comunión tenemos que recordar eso. Y nuestras oraciones, eh, como dije la otra vez, tengo ese acróstico que creo que es bueno para los nuevos creyentes por lo menos. Casa, la C, confesar, la A, alabar, elevar a Dios, hablar de lo que es, lo que Él ha hecho. La S, la súplica. Ujú. Todas las peticiones que tenemos y terminando la adoración, dándole gracias por haber escuchado, por haber respondido, porque aunque Él vive fuera del tiempo, ya ha recibido y ha actuado y nosotros vamos a ver el resultado quizás mañana o pasado mañana, pero ya está delante del trono de Dios. Bueno, Jaime, ahí se acabó, bueno, el tiempo que más o menos queremos para los devocionales, pero tenemos que retomar ese último versículo, esa frase vida eterna, porque yo creo que a veces
es malentendida en la iglesia vida eterna, como lo explicabas. A lo mejor en el próximo tomamos unos minutos para hablar. Bueno, hermano, gracias y amigos que nos escuchan, gracias por escucharnos. Espero que sea de bendición. Recuerden ser fieles en esa enseñanza sana de la Biblia. El Amén. fundamento ya está puesto, es que es Jesucristo mismo.